En esta ocasión vamos a realizar 3 ejercicios utilizando la ecuación de calor. Tenemos aquí el primer ejercicio. Una taza de 195 mililitros de agua está a temperatura ambiente, 22 grados centígrados, y se calienta hasta que alcance los 100 grados centígrados para preparar un té. La pregunta es, ¿cuál es la cantidad de calor que se utiliza? Para realizar un problema utilizando la ecuación de calor, vamos a considerar siempre 3 variables, lo que sería el calor específico o también la capacidad calorífica. Esta capacidad calorífica o calor específico lo vamos a encontrar generalmente en tabla, como lo vemos aquí en la parte de abajo. Aquí podemos ver el calor específico de elementos y también el calor específico de compuestos. Vamos a ver que el calor específico se puede encontrar en 2 unidades. Lo podemos encontrar como joule por gramo por grado centígrado o lo podemos encontrar como caloría por gramo por grado centígrado. Para fines de explicación de estos ejercicios vamos a considerar los datos que vienen en la columna que tenemos aquí, los cuales son calorías por gramo por grado centígrado. Otra de las variables importantes para utilizar la ecuación de calor es la variación de temperatura o la diferencia de temperatura, la cual matemáticamente es temperatura final menos temperatura inicial. Generalmente estos datos vienen en el ejercicio, como lo podemos ver aquí en pantalla. Aquí podemos ver que la temperatura final sería la temperatura más alta y la temperatura inicial sería la temperatura más baja. Simple y sencillamente lo que se hace es la diferencia y a partir de esa diferencia se obtiene el resultado, que en este caso sería la variación de temperatura. Y finalmente la masa. La masa generalmente debe estar expresada en gramos. ¿Por qué en gramos? Porque la capacidad calorífica o el calor específico contiene unidad de gramos, que en este caso representa también la masa. En este ejercicio vemos que nos dan el volumen de una taza de agua. Este volumen lo puedo yo convertir a gramos empleando la densidad del agua. La densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Entonces cuando yo hago esa multiplicación de 1 gramo por mililitro, pues convierto este volumen a masa. Y es lo que tenemos aquí, que sería 195 gramos. Entonces para solucionar este problema, empleamos la ecuación de calor, que en este caso sería el producto de la masa por el calor específico por la variación de temperatura. En términos matemáticos, la masa sería gramos, la variación de temperatura, grados Celsius, y el calor específico, calorías por gramo por grado Celsius. Entonces eliminamos este gramo con este que se encuentra acá abajo y prácticamente ya se cancelan los gramos. Eliminamos este grado centígrado con este grado centígrado que se encuentra abajo y prácticamente ya se cancela lo que son los grados centígrados y solamente me quedan las calorías, que me representa la cantidad de calor, que es lo que me está preguntando la pregunta. De la misma manera lo podemos ver aquí en la parte de abajo, pero aquí cuando utilizamos el joule como también una manera de expresar esta cantidad de calor o también cantidad de energía. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces aquí? Lo único que voy a hacer es trasladar los datos que tengo aquí en tabla, que hace un momento expliqué. En este caso el 195 gramos representa la masa del agua. El caloría por gramo por grado centígrado es la capacidad calorífica o calor específico del agua. Y esto lo vamos a encontrar aquí en la parte de abajo, viene en la tabla. Estos generalmente son datos de tabla. Para encontrar estos datos simple y sencillamente tengo que tener siempre una tabla. Y aquí tenemos la variación de temperatura. En este caso la variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Posteriormente vemos aquí que se realiza la diferencia. Después de hacer la diferencia, que me da 78, lo que voy a hacer es multiplicar 195 por 1 por 78. Y el resultado de esto me va a dar 15.210 calorías, que sería en este caso la cantidad de calor. Esta sería la primera pregunta de este ejercicio, pero tenemos otra pregunta. La pregunta ahora es, ¿cuánta energía se requiere? Si yo ya tengo la cantidad de calor, puedo relacionarla con la cantidad de energía que está expresada en joule. Y esto lo voy a hacer mediante una regla de 3. Entonces, ¿cómo lo hago? Sabemos que una caloría equivale a 4.186 joule. Si en este ejercicio me dio 15.210 calorías, pues yo tengo que estimar a cuántos joule equivalen estos 15.210 calorías. Y para ello empleo la regla de 3. La regla de 3 sería cruzar de manera diagonal este dato de calorías con este dato de joule y dividirlo entre una caloría, como lo vemos aquí en pantalla. Entonces multiplicamos 15.210 por 4.186 y lo divido entre 1.
Como tenemos caloría arriba y caloría abajo, pues se eliminan estas unidades. Ya al eliminar las unidades, pues prácticamente me queda la cantidad de energía que se requiere, que sería el producto de estos dos resultados dividido entre 1. El resultado sería 63.669 Joule. Y de esta manera concluimos el primer ejercicio. Tenemos un segundo ejercicio, el cual dice se tiene un ladrillo de vidrio refractario, en este caso esta sería la sustancia, sería el ladrillo de vidrio refractario de 850 gramos dentro de un horno. Para lograr que alcance una temperatura de 15 grados centígrados, pierde 18.4 kilocalorías. Y pregunta, ¿cuál es la temperatura a la que se encontraba dentro del horno? Entonces nuevamente tengo que tener mis datos. Aquí ya me dan prácticamente la cantidad de energía, que sería 18.4 kilocalorías. Entonces aquí lo coloco. Esto lo tengo que convertir a calorías. ¿Por qué? Porque el calor específico que tengo del vidrio está en calorías. No está en kilocalorías, sino en calorías. Por eso que tengo que convertir estas kilocalorías a calorías. La masa que me está dando de este vidrio refractario es de 850 gramos. Entonces aquí lo colocamos. ¿Qué voy a calcular? Voy a calcular la temperatura a la que se encontraba dentro del horno. Es decir, voy a calcular la temperatura final. Y para eso, pues lógicamente necesitamos la ecuación de calor. La ecuación de calor está dada por el producto de la masa, por la variación de temperatura, por el calor específico de la sustancia, en este caso el vidrio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simple y sencillamente vamos a hacer un despeje. Vamos a despejar la variación de temperatura. La variación de temperatura la voy a despejar dividiendo, en este caso, la masa y el calor específico. Voy a dividir la masa y el calor específico. ¿Por qué va a dividir? ¿Por qué pasa aquí dividiendo? Porque está multiplicando a la variación de temperatura. Como yo quiero despejarla, pues lógicamente estos dos van a pasar dividiendo. Y me va a quedar la fórmula de esta manera. Va a ser la cantidad de calor de la sustancia, en este caso del vidrio, entre el producto de la masa por el calor específico. Pero acuérdense que yo les dije hace un momento que la cantidad de calor debe estar en calorías. Entonces lo que tengo que hacer primero es una conversión. Voy a convertir estos 18.4 kilocalorías a calorías. Para ello voy a emplear un factor de conversión muy sencillo que ya conocemos, el cual dice que una kilocaloría equivale a 1000 calorías. Se cancela esta unidad con esta de abajo y multiplicamos 18.4 por 1000 y me va a dar 18.400 calorías. Este sería entonces el resultado. Posteriormente lo que hago es sustituir ya los datos. Entonces aquí tengo ya la cantidad de calor, 18.400 calorías. La masa son 850 gramos y el calor específico del vidrio refractario es 0.186 calorías por gramo por grado centígrado. ¿Dónde encuentro este calor específico? Lo voy a encontrar en una tabla. Tengo que ir a una tabla y en esa tabla voy a encontrar este dato. Posteriormente multiplico 850 por 0.186 y me va a dar 158.1. En este caso, los gramos que tengo aquí con los gramos que tengo acá abajo se eliminan, se cancelan. Y al cancelarse solamente me va a quedar caloría entre grados centígrados, que es lo que tengo aquí. Una vez que tengo lo anterior, simple y sencillamente lo que hago es dividir. Divido 18.400 entre 158.1. El resultado de esto me va a dar 116.38 grados centígrados. Esta sería la variación de temperatura. Pero sabemos nosotros que la variación de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Inicialmente sabemos que este material está a 15 grados. Entonces lo que hacemos es despejar la temperatura final. Al despejar la temperatura final, pues nos va a quedar que esto es igual a la variación de temperatura más la temperatura inicial. Entonces aquí vamos a tener que sustituir los datos. Entonces temperatura final sería 116.38 más 15, en este caso porque la temperatura inicial es 15 grados. Entonces sumamos estos dos resultados y me va a dar 131.38 grados centígrados. Este será entonces mi resultado de este ejercicio. Tenemos aquí otro ejercicio, tenemos aquí el tercer ejercicio, el cual dice se eleva la temperatura de una masa de concreto desde 25 grados centígrados hasta que alcance 110 grados centígrados, utilizando para ello 18.3 kJ. Y tenemos aquí dos preguntas. ¿Cuál es la masa de concreto utilizada? ¿Y cuál sería la masa del material si hubiese sido aluminio? Esta va a quedar para los comentarios del video y vamos a responder el inciso A.
Para ello necesitamos lógicamente la cantidad de calor, que en este caso sería 4132.82 calorías. ¿Cómo sale este resultado? Haciendo la conversión de estos 18.3 kJ. Esto lo tengo que convertir a calorías y en un momento lo vamos a realizar. Este sería el calor específico del concreto, esto viene en tabla, y esta sería la variación de temperatura, que en este caso sería temperatura final menos temperatura inicial. ¿Qué me está pidiendo el problema? La masa del concreto. Para que yo la estime, parto de la ecuación de calor, que está dada por calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura del concreto. Entonces despejamos la masa, como este calor específico y variación de temperatura están multiplicando, van a pasar al otro miembro dividiendo, por eso me queda acá abajo. Y tenemos entonces que la masa es igual a la cantidad de calor entre el calor específico por la variación de temperatura. Entonces vamos a transformar la energía, en este caso la que tenemos aquí, 18.3 kJ, vamos a transformarlo en cantidad de calor. ¿Cómo lo hago? Mediante esta conversión. Colocamos 1 kJ equivale a 1000 Joule. Una caloría equivale a 4.186 Joule. Se elimina este kilojoule con este kilojoule, este joule con este joule y me queda caloría. Entonces voy a multiplicar 18.3 por 1000 y lo voy a dividir entre 4.186. El resultado me va a dar 4.371.715 calorías. Una vez que ya tenemos esto, a continuación voy a sustituir la fórmula de la masa. El resultado que acabo de obtener lo voy a sustituir y me va a quedar 4.371.15 calorías entre el calor específico, que es 0.20 calorías por gramo por grado centígrado, por la variación de temperatura, que sería la diferencia de 110 menos 25. Esta variación de temperatura sería 85 grados centígrados. Posteriormente lo que hago es multiplicar 85 por 0.220 y esto me va a dar 18.7. Divido 4.371.715 entre 18.7 y la masa me va a dar 233.7815 gramos. Esta sería la masa del concreto cuando tenemos estos datos que acabamos de ver en pantalla. Entonces aquí podemos ver claramente que la ecuación de calor también me va a servir para estimar tanto variación de temperatura como lo que sería la masa. Esto sería todo en este video.